Titulares: rectores del CNE que dimitieron permanecerán en sus cargos hasta su reemplazo. Primera mujer trans inscribe su candidatura a las primarias. Reventa de gasolina reaparece en algunos estados. Italia despidió a Silvio Berlusconi con un funeral de Estado en la Catedral de Milán. Bienvenidos a Noticias Altos Visión, les saluda Joseph García. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te mantengas informado. Noticias Altos Visión es presentado por Boulevard Carnes y Licores, un mercado en primera clase, todo para su comodidad. Alcaldía de Los Alias, todo por San Antonio. Tortas Oyeli, enamoramos con cada bocado. Dog Dog proporciona cuidados de calidad a tu mascota. Alcaldía de Carrizal, trabajo y solución. Comenzamos. Los rectores principales y suplentes del Consejo Nacional Electoral que dimitieron sin precisar las causas, asegura que pusieron sus cargos a la orden en aras de contribuir con el objetivo de que Venezuela termine de encaminarse hacia la prosperidad económica y la estabilidad política social. Los rectores principales y 6 suplentes del Consejo Nacional Electoral de Venezuela confirmaron la renuncia a sus cargos para que la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, designe una nueva directiva que represente el consenso y las aspiraciones de los sectores democráticos, según un comunicado. Los rectores, que han militado en el partido de gobierno, no precisaron las razones de su renuncia, pero resaltaron que continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta que la Asamblea cumpla con los extremos legales de una nueva designación. Venezuela arranca ahora un ciclo electoral de especial trascendencia, cuya primera elección es la presidencial. Como es del conocimiento del país, el diálogo político nacional ha continuado sus conversaciones, concentrándose una vez más en las condiciones que deberán regir ese proceso electoral, precisa un comunicado leído por Pedro Calzadilla, presidente del CNE, y firmado por los 8 rectores. La renuncia de los rectores se conoció el miércoles a través de la propuesta de orden del día de la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional. Tras la renuncia de los directores de ente comicial, la Asamblea Nacional decidió convocar a un comité para elegir a los próximos miembros. Es fundamental la designación de la nueva directiva del Consejo, dijo el presidente de la Asamblea, sin explicar la razón por la que se decidió incluir en el proceso de revisión a los rectores que no habían renunciado. La decisión deja abierta la posibilidad de remover de sus cargos a los 2 directivos vinculados con la oposición, Enrique Márquez y Roberto Picón. Tras aceptar las renuncias, se anunció que serán elegidos la totalidad de los 5 rectores principales del Consejo y sus 10 suplentes, sin dar otros detalles. El Consejo se encarga de organizar los comicios nacionales, estatales y municipales en el país. La medida se tomó 2 horas después de que el presidente del Consejo, Pedro Calzadilla, anunció que junto al también rector principal, Alexis Corredor, y otros 5 integrantes del organismo electoral vinculados con el oficialismo, habían puesto sus cargos a la orden de la Asamblea. La selección de los nuevos miembros se producirá 2 años después de que, entre una serie de medidas adoptadas para mejorar las relaciones con Estados Unidos y la Unión Europea, hizo la concesión de incluir en ese organismo por primera vez desde el 2005 a 2 reconocidos opositores. La dirigente político Tamara Adrián presentó su candidatura de manera formal ante la Comisión Nacional de Primaria para participar en el proceso del mes de octubre. Estamos haciendo historia en Venezuela y en el planeta Tierra. Yo soy la primera mujer trans que se haya inscrito jamás en la carrera presidencial. Esto tiene el mismo valor simbólico cuando Barack Obama se inscribe para las elecciones en los Estados Unidos y puede generar el racismo, transfobia, homofobia. Son males que acompañan a los países, aseguró la política. Recalcó que su candidatura no será exclusivamente para la comunidad LGBTIQ+, en cambio, que es para todos los sectores de la sociedad y busca una visión democrática del siglo XXI. Adrián se convierte en la primera mujer trans en intentar la carrera presidencial en Venezuela y la segunda candidatura que se inscribe formalmente en la primaria. La también profesora universitaria aseguró que su propuesta apunta al máximo desarrollo económico del país para salir de la crisis y crear prosperidad, atrayendo inversiones, un plan del que no ofreció mayores detalles.
la exdiputada que obtuvo su escaño en el 2015 cuando militaba en el partido Voluntad Popular liderado por Leopoldo López. Es la primera mujer en inscribirse formalmente su nombre en las primarias, que también espera recibir las candidaturas de las exdiputadas Delsa Solórzano y María Corina Machado, así como de una decena de hombres. En los últimos días, unos 100 indígenas Yucpa bloquearon el puente sobre el lago de Maracaibo para exigir que les permitan comercializar sus productos en Caracas. El gobierno prepara un plan de abordaje integral para atender las necesidades del pueblo indígena Yucpa que vive en el estado Zulia. En una nota de prensa, la cartera de Estado indicó que su titular se reunió con los líderes de estas y otras comunidades indígenas que habitan en el Zulia, con el objetivo de escuchar sus requerimientos y garantizar el despliegue de las políticas públicas para la atención de las comunidades originarias en la región. Detalló que en la reunión participaron líderes de estas etnias y autoridades nacionales y regionales, quienes sostuvieron un debate activo con el objetivo de lograr la construcción colectiva de las acciones a desarrollar en el territorio para el abordaje integral de los pueblos originarios de la región. El encuentro busca reimpulsar la relación directa y permanente, no solo con el pueblo Yucpa, sino con los otros grupos indígenas de esta región. Las autoridades en materia de pueblos indígenas, obras públicas, vivienda, cultura, alimentación, salud y educación también atenderán los requerimientos de este grupo. Representantes denuncian aumento entre 75% y 100% de mensualidades de colegios privados. La llegada del periodo escolar 2023-2024 mantiene en vilo a los padres y representantes de varios colegios de la ciudad de Caracas, revelando que se estiman montos elevados en las matrículas, lo cual es muy difícil soportar en el presupuesto familiar, por lo que en aquellas instituciones donde se cancelaban mensualidades de $40, estas fueron ajustadas a $80, situación que aunque a menor escala también ocurre en colegios de otros estados del país. Vale resaltar que en dichas instituciones sostienen que el ajuste obedece al alto costo para mantener las infraestructuras y pagar servicios que según los padres son servicios que incluso no utilizan los estudiantes, por lo que estos manifiestan que los incrementos deben ser consultados en asambleas de padres y representantes, por lo que si son tomados de forma arbitraria es indispensable efectuar la denuncia ante la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos SUNDE y ante el Ministerio de Educación. Al respecto de la actual situación, el vicepresidente de ANDIEP, Fausto Romeo, confirmó que los colegios deben efectuar un aumento con el fin de cubrir el presupuesto con un 70% destinado a recursos humanos y el 30% restante para gastos operativos que en 2022 se elevaron en un 2000%, como las altas tarifas de electricidad e internet. Reventa de gasolina reaparece en algunos estados de Venezuela. La falla en el complejo refinador de Paraguaná en el estado Falcón, la cual fue notificada oficialmente el 8 de junio, ha generado fallas en el suministro de combustible en gran parte del centro y occidente de Venezuela. La afectación fue en una de las plantas principales del complejo refinador, lo que ha afectado el inventario y la disposición diaria de cisternas para el país y para el estado, declaró el gobernador de Falcón, Víctor Clark, en una entrevista radial. A partir de entonces, las largas colas de vehículos en estaciones de servicio evidencian la escasez de gasolina que afecta nuevamente a la población. En el estado Falcón, por ejemplo, el suministro de gasolina será limitado durante todo el mes. Por esta situación vuelven a verse los revendedores de gasolina en algunos estados del país. De acuerdo con información de La Voz de América, en el mercado negro se ofrece gasolina a precios exorbitantes. En varias zonas de Maracaibo, estado Zulia, el costo por litro de gasolina llega a los $2, lo que es el 300% más de los precios regulares en las estaciones de servicio no subsidiadas. Algunos conductores consultados por La Voz de América realizaron varias denuncias sobre la distribución de combustible. En las calles de Maracaibo se observan revendedores con recipientes en el piso vendiendo gasolina a plena luz del día, a pesar de que estas actividades son consideradas como contrabando. Venezuela dejará de producir 30.000 toneladas de harina tras cierre del molino más grande del país. El molino, perteneciente al grupo Mimesa, producía 200.000 sacos mensuales de 45 kilogramos, cerró debido a la insuficiencia operativa relacionada con la disminución de trigo que se importa a Venezuela. Así lo informó el presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Harina, Fetrarina, Juan Crespo, quien además reveló que ante esta medida 300 trabajadores quedaron sin su fuente de ingreso. Respecto al cierre, Crespo señaló que la actual situación que atraviesa este sector evidencia la realidad de la producción nacional en otros rubros
rubros debido a la importación de productos terminados que constituyen una competencia desleal con la industria nacional. Resaltó que las dificultades que atraviesa el sector se relacionan con la economía inflacionaria que aumenta los costos operativos, por lo que producir un kilo de pasta cuesta alrededor de $1.35, mientras que importarlo tiene un costo de 0.70. Y si de las empresas de productos con despacho al por menor, señaló que de 10.000 panaderías en el país solo existen unas 7.000. El resto de ellas han migrado a modelos de negocios que les resulten más rentables que la venta de pan. El consumo se desploma en Venezuela y crece la incertidumbre, según datos revelados por Consecomercio. La contracción de las ventas en la capital Caracas y la región central alcanza el 21% y la situación es mucho peor en el resto del país, advirtió la Asociación de Comerciantes Consecomercio, que presentó una estimación del comportamiento de las ventas en los primeros 5 meses del 2023 respecto al 2022. Los cortes eléctricos habituales y la escasez de combustible en el interior hacen abismal la diferencia con Caracas, subraya Consecomercio. El retroceso llega a un 44% en el este del país, que concentra destinos turísticos, y un 34% al oeste, polo agropecuario. La reducción de inventarios es el espejo de la caída de las ventas, pues muchos comerciantes no reponen inventarios desde diciembre. El año pasado, por la tímida recuperación económica, muchos comerciantes adquirieron inventarios y ahora no se mueve la mercancía, explica la presidenta de Consecomercio, Tiziana Polesel. Los restaurantes, los hoteles, las licorerías y las tiendas que venden ropa son los comercios que experimentaron las mayores caídas de ventas durante los primeros 5 meses de este año. El oriente del país, que abarca los estados Anzoátegui, Monagas, Sucre y Nueva Esparta, fue el área que experimentó la mayor disminución en el consumo, con un desplome del 44% en el volumen de ventas y las personas atendidas. Por su parte, la vicepresidenta de la República apuesta a la desdolarización en el comercio de crudo a nivel internacional. En el marco del discurso económico del 26º Foro Económico Internacional celebrado en San Petersburgo, la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, hizo un llamado a desdolarizar el comercio del petróleo, señalando que Venezuela debe tomar la experiencia de países árabes y del Golfo, los cuales venden el crudo y el gas en monedas diferentes al dólar estadounidense. Resaltó que este tipo de iniciativas forman parte de la construcción de un nuevo orden económico internacional con el fin de regionalizar las cadenas de suministro y así evitar bloqueos ilegítimos. Además, instó a crear canales de pagos diferentes al SWIFT estadounidense, enfatizando que es ahora el gigante asiático el que se perfila como una de las grandes potencias que marca las pautas a seguir. Según el economista Luis Vicente León, las clases sociales están definidas por la ganancia en dólares. El presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, revela que las clases sociales en el país no desaparecen, sino mutan dependiendo de la bonanza o las crisis, por lo que más que el sector de residencia o nivel educativo en Venezuela se cataloga por su nivel de ingresos en dólares, por lo que la estratificación toma en cuenta 6 puntos para efectuar la calificación, que evalúa acceso a la vivienda, medios de transporte, servicio médico y seguro, consumo de alimentos fuera del hogar y acceso a bienes y servicios, quedando entonces la capacidad de compra como barra de medición que lleva a un jubilado del cafetal al estrato más bajo de la lista, pero que puede colocar a un joven emprendedor de Catia en la clase emergente. Indicó que un 3.7% de los venezolanos está conformado por familias cuyos ingresos superan los $5.560. 12% de los ciudadanos van al escalafón 2 con ganancias que van desde los $1.734 a los $5.000. El tercer escalafón ocupado por 22.7% de familias que perciben entre $3.673 al mes y 1.734. El segmento conocido como bajo con oportunidad, representado por 26.8% con ganancias que van desde los $376 a los $673. Y los excluidos, en donde entran 8.9 millones de venezolanos con salarios que van desde los $193 y $376. Destacó de toda la lista el surgimiento de la clase emergente, a la cual pertenecen 3,5 millones de venezolanos y que corresponde a proveedores de servicios especializados, empresarios y emprendedores que se abren paso en el país en el estrato 2 y cuyos ingresos en dólares pueden llegar a los $5.000. En más informaciones, ACNUR advirtió que los venezolanos son uno de los grupos con mayor número de desplazados en el mundo.
El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados advirtió que el número de personas desplazadas en el mundo aumentó un 21% durante el año 2022, de 89,3 millones registradas en 2021. La cifra incrementó a 108,4 millones, siendo los venezolanos uno de los grupos más grandes. Esta revelación surgió en el informe Tendencias Globales de Desplazamiento Forzado en 2022, publicado en el Marco Mundial de Refugiados, que se conmemora el 20 de junio. Señala que toda esta data corresponde a las personas que han tenido que abandonar sus hogares a la fuerza, producto de la violencia, persecuciones, conflictos, violaciones de derechos humanos o situaciones que alteran el orden público. La cifra total de finales de año representa un aumento de 19 millones de desplazados, en comparación con el final del 2021, un número superior a las poblaciones de Ecuador, el Reino de Países Bajos o Somalia. Según las estadísticas de ACNUR sobre el desplazamiento forzado, también se trata del mayor aumento observado de un año a otro, se lee en el texto. Acotó que el aumento tan drástico en el número de desplazados se corresponde con un récord en el número de refugiados, así como solicitudes de asilo y otras medidas de protección internacional. Italia despidió a Silvio Berlusconi con un funeral de Estado en la Catedral de Milán. Cuba, Venezuela y Nicaragua siguen en el reporte de Estados Unidos de tráfico de personas. Y Perú investiga sede de migraciones por la emisión de 17.000 pasaportes inválidos. Repasemos estas y otras informaciones en nuestra sección 5 noticias que debes y necesitas saber. Los admiradores del ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi acudieron en masa a Milán para despedirse en un funeral de Estado del polémico multimillonario que cierra un capítulo de 30 años en la historia del país. Las exequias oficiales del magnate y político, fallecido el lunes a los 86 años debido a una leucemia, tuvieron lugar en el Duomo, la catedral de la capital lombarda, presidida por el arzobispo Mario Delpini. Estados Unidos mantiene a Cuba, Venezuela y Nicaragua en su reporte anual de países que no frenan el tráfico de personas y que también incluye a Rusia, China, Irán y Corea del Norte, anunció el Departamento de Estado. Cuba, Venezuela y Nicaragua son los 3 países latinoamericanos que Estados Unidos señala un año más en su informe por no cumplir los mínimos estándares en la lucha contra la trata. La Fiscalía Anticorrupción de Perú realizó diligencias en la sede central de la Superintendencia de Migraciones para investigar la presunta emisión de 17.000 pasaportes en estado inconcluso, con el fin de establecer responsabilidades penales por un posible delito de agravio al Estado. Los pasaportes defectuosos se emitieron en 2 periodos, entre el 30 de octubre y el 8 de noviembre del 2022 y entre el 8 de diciembre y el 20 de diciembre del 2022. El presidente colombiano Gustavo Petro desmintió una versión publicada en la revista Semana, según la cual una fuente anónima lo señala como dueño de una alta suma de dinero supuestamente hurtada de casa de ex jefa de gabinete Laura Sarabia, y aseguró que con ello se busca difamarlo. Según la versión publicada por la revista, el dinero hurtado en casa de Sarabia que dio pie a un escándalo en el gobierno era de Petro, eran 5 maletas y 3.000 millones de pesos, unos $718.000. El Papa Francisco será dado de alta después de haber sido operado en el Hospital Gemelli de Roma de una hernia abdominal el pasado 7 de junio, informó el Vaticano. El Papa agradeció a todo el personal del Gemelli por su atención en estos días y visitó el Departamento de Oncología Pediátrica y de Neurocirugía Pediátrica, donde están ingresados algunos niños que le han expresado su cariño en los últimos días a través de numerosas cartas, dibujos y mensajes, deseándole pronta recuperación. De esta manera nos despedimos de esta nueva emisión de Noticias Altos Visión. Síguenos en todas nuestras redes sociales oficiales como Altos Visión, además de suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que le notifique de nuestra nueva emisión. Los días lunes, miércoles y viernes. Recuerda, Noticias Altos Visión, tu punto de referencia informativa. Noticias Altos Visión fue presentado por Boulevard Carnes y Licores, un mercado en primera clase, todo para su comodidad. Alcaldía de Los Alias, todo por San Antonio. Tortas Oyeli, enamoramos con cada bocado. Dog Dog, proporciona cuidados de calidad a tu mascota. Alcaldía de Carrizal, trabajo y solución.